Vamos a empezar con el módulo 2 y para mí es el más importante porque sin este módulo de teoría no podríamos hacer ninguna preparación o cometeríamos muchos errores. Así que vamos a entrar en la única clase de este módulo, pero la más importante. Vamos a ver toda la teoría que les voy a ir explicando sobre estos macarrón para que todo les quede perfecto. Vamos a hablar de los tres merengues con los que podemos elaborar macarrón. Los tres merengues que existen son francés, suizo e italiano. El merengue francés es un merengue donde solo batimos claras y azúcar sin ningún tipo de cocción ni calor. Este merengue francés es bueno para hacer macarrón, pero ¿por qué no me gusta en el momento que los vamos a elaborar? Porque con este merengue los macarrón se humedecen más fácil y son más frágiles. Así que con el merengue francés, si los quieren hacer está bien, pero no es mi merengue favorito. Yo en este curso les voy a elaborar los macarrón con mi merengue favorito, con la mejor técnica y no vamos a perder el tiempo haciendo de pronto otros que no nos van a funcionar tan bien. Entonces con el francés no hago macarrón, pero ya sabemos que es simplemente el que se bate en claras y azúcar. Otro de los merengues más usados en las recetas de los macarrón y que vemos en la mayoría de las recetas es el merengue italiano. Fue con el merengue que yo empecé a elaborar macarrón y que por mucho tiempo los enseñé a hacer. El merengue italiano es un merengue donde batimos claras y a estas claras batidas les agregamos un almíbar a punto de bola. Esta es una de las recetas más comunes, pero ¿por qué no la seguí elaborando en mis cursos? Porque con el merengue italiano vi que mucha gente se equivocaba o no le quedaba tan bien el macarrón. ¿Por qué? Porque el merengue italiano es un merengue que incorpora demasiada burbuja de aire. Al incorporar tantas burbujas de aire, muchas veces en el horno, los macarrón subían tanto que algunas veces por el exceso de aire caían, pero caían de lado. Entonces eso también les estaba pasando a los alumnos, que cuando hacían los macarrón con el merengue italiano les estaban quedando como de lado. O también la mezcla del merengue italiano para hacer macarrón es una mezcla que es más suave y cuando combinaban el color les quedaba más líquida rápidamente por el exceso de batido al combinar el color. Así que ahí dije, necesitamos una receta que tenga un margen de error más amplio, donde yo no me equivoque tan rápido como en el caso del merengue italiano. El macarrón con merengue italiano queda bien, pero se nos puede dañar muy fácil. Así que por eso descarté la receta del merengue italiano y me quedé con el merengue suizo, que para mí ha sido la mejor receta y ha sido la receta que mejores resultados han tenido mis alumnos de todos los países que han elaborado macarrón. Esta ha sido la mejor receta. El merengue suizo es un merengue que se hace a baño María, el que vamos a elaborar más adelante en la preparación. Ese merengue que se hace a baño María tiene un calor que es solamente con vapor y ese calor nos ayuda a que el azúcar se disuelva y a que la clara sea más firme. Es un merengue que por no llevar agua o líquido en su preparación como el italiano, que lleva agua en el almíbar, es un merengue que es más denso, más apretadito, más fuerte que a diferencia del merengue italiano. El merengue suizo, al ser más fuerte, nos permite agregar mucha cantidad a veces de colorante e ir moviendo el merengue y que no se vuelva líquido rápidamente. Es un merengue que le da muy buena textura al macarrón, nos permite mover con confianza en el momento de incorporar el colorante y no va a hacer que esta mezcla se vuelva líquida rápidamente, sino que tiene muy buena estructura. Obviamente tenemos que buscarle la caída al macarón, que debe ser una caída un poco ligera, pero que tenga textura. Y esto lo vamos a lograr con el merengue suizo. La teoría de los merengues nos dicen que siempre para elaborar un merengue es una medida de clara 2 de azúcar. O sea, por ejemplo, si tenemos 100 gramos de clara serían 200 gramos de azúcar. Acá en la receta de los macarrones ustedes van a ver que esa medida para el merengue va a estar diferente. Vamos a tener casi la misma medida de claras que de azúcar. Casi, porque nos vamos por 10 gramos de diferencia. Pero ¿por qué casi es lo mismo? Porque el azúcar granulada que va en las claras, con esa voy a hacer el merengue. Pero en el TPT, que es otra mezcla que ya les voy a explicar qué es, también hay más azúcar. Así que no puedo hacer un merengue muy dulce, porque al agregar el TPT quedaría exageradamente dulce. Esto entonces les voy a dar una recomendación. Cuando tengamos el merengue suizo en baño María, ahí no nos vamos a demorar nada. Va a ser menor tiempo de un merengue suizo tradicional en baño María. ¿Por qué? Porque el merengue suizo tradicional tiene el doble de azúcar, tiene mucho azúcar. Entonces me voy a demorar más en baño María disolviendo. Pero en el merengue del macarrón hay menos azúcar, hay casi la misma cantidad de claras. Como es menos cantidad de azúcar, el baño María se va a demorar mucho menos. Así que no se vayan a ir ahí cuando estén haciendo el baño María, porque si ustedes se van
y lo descuidan, se les cocinan esas claras rápidamente. Eso es en cuestión de minutos. Muchas veces se demora unos 5 o 4 minutos en disolver ese poco de azúcar y ahí los llevo a batir. Si se les cocinan las claras, no pasa nada. Vuelva a repetir el baño María, que ya sabe que tiene que tener cuidado. Pero generalmente este es un baño María que se demora menos de lo tradicional por llevar menos azúcar granulada. Ya vimos la diferencia de esos 3 merengues. Voy a hacer una pequeña recapitulación. Con el francés no me gusta mucho trabajar macarrón porque hace un macarrón más débil, más poroso y se humedece más fácil. Con el italiano, cuando estén agregando los colores, se puede volver ligero rápidamente y muchas veces en el horno crecen de lado. Así que nos vamos a quedar con el suizo, que tiene más firmeza, más consistencia, más durabilidad, no se humedecen tan rápido y quedan perfectos también la textura de adentro, que debe ser chiclosa y suave. Ya vimos los merengues, ahora vamos a seguir con el TPT, que es la explicación de por qué este término y esto qué significa. Vamos con el TPT. El TPT significa tanto por tanto. ¿Qué quiere decir tanto por tanto? Que tenemos la misma cantidad de harina de almendras y azúcar pulverizada. Ese TPT, que tiene lo mismo de harina de almendra y azúcar pulverizada, lo vamos a unir y es lo que ponemos en el procesador que les mostré ahora para procesar y hacer la harina de almendra más fina. ¿Por qué la harina de almendra no la puedo procesar sola? Porque cuando la proceso sola, por la fricción del procesador, se va a soltar la grasa de la almendra y se me va a formar una pasta. Mientras que si yo uno la harina de almendra con el azúcar pulverizada, ahí el azúcar pulverizada va a proteger la harina de almendra, secando un poco esa mezcla, haciendo que se muela todo muy bien, que quede más polvo, más pulverizado y que no se me quede una pasta. El TPT entonces significa esto, tanto por tanto, y es la misma cantidad de harina de almendra y de azúcar pulverizada. Ya ustedes saben, cuando vayan a hacer macarrón y les vayan a pedir el TPT, sabrán qué es esto, esta mezcla, que los dos pesan lo mismo, que la vamos a procesar y luego es muy importante tamizar siempre el TPT. Los dos ya después de haberlos procesado los tamizamos para que así no nos quede ni un solo grumo de harina de almendra y esta mezcla nos quede perfecta. Les voy a recomendar que la harina de almendra en lo posible la compren. La pueden elaborar, pero elaborar es un proceso muy largo, donde si no tengo cuidado y de pronto la almendra la humedecí, puede quedar humedad y al procesar formarse una pasta. Así que lo mejor es comprar harina de almendra. En cualquier tienda donde vendan especias o hasta ya en los supermercados o en tiendas saludables venden harina de almendra. Les voy a recomendar que compren harina de almendra de muy buena calidad. Esta tiende a ser costosa, no hay otra que sea económica, todas cuestan, pero es un producto que vamos a vender en buen precio. Y además les voy a recomendar que compren harina de almendra que sea sin cáscara. Hay harinas de almendra o almendra molida que ya venden pero con cáscara. La que es con cáscara tiene unos pequeños puntitos cafés de la cáscara que va a hacer que el macarrón no se vea tan lindo. Así que en lo posible que sea harina de almendra comprada, de muy buena calidad, de muy buena marca. Ojo, siempre que la compren, fíjense que sea de marca y que diga la fecha de vencimiento. Muchas veces en tiendas de abarrotes compramos cosas al por mayor que nos venden sin la fecha de vencimiento y sin la marca. Esto no es recomendable porque no sabemos cuánto tiempo ese producto lleva ahí en el mostrador o cuánto tiempo nos va a durar. Así que siempre comprar una buena marca para asegurarnos que nos quede un macarrón espectacular. Y el macarrón es una preparación que originalmente siempre se ha hecho con harina de almendra. Muchas personas me preguntan si lo pueden hacer con harina de trigo o con otro fruto seco. He conocido gente que lo elabora con harina de trigo, pero no tiene nada que ver el sabor. Realmente su sabor es muy desagradable cuando lo hacemos con harina de trigo. El macarrón debe ser con harina de almendra, que eso es lo que hace especial y característico a este producto. Así que ya sabemos también el significado del TPT. Ya hablamos en la clase de implementos sobre los colorantes. Aquí una pequeña recapitulación para que vayan anotando todo en el módulo de teoría y tengamos esto muy presente. Los colorantes que yo siempre uso para los macarrón deben ser gel o en polvo. Los líquidos, recuerden que no se los recomiendo. ¿Por qué? Porque el líquido, cuando agrego en exceso a un macarrón, a una mezcla, colorante líquido, la hace demasiado líquida y se daña su estructura. Así que lo más importante es que trabajemos con colorantes en gel y en polvo. Va a haber un macarrón que vamos a hacer más adelante espectacular para la temporada navideña y este macarrón tiene que ser rojo. Si yo quiero hacer un macarrón rojo y solamente le agrego colorante en gel,
También le agregaría exceso de gel para que quede rojo y esto puede llegar a afectar su estructura. Así que uno de los consejos más importantes cuando ustedes vayan a teñir macarrón que sea de un color muy fuerte, les aconsejo que tiñan entre gel y polvo. Por ejemplo, si quiero rojo Navidad, agrego un poco de rojo al merengue, pero complemento con polvo, ya que el polvo no agrega más humedad a esta mezcla y no me la va a afectar. Esto en caso que los colores sean muy fuertes. Y les voy a hablar sobre dos colorantes que no me gusta usar porque me han dañado mucho las mezclas. El colorante blanco generalmente hace que el macarrón se reviente, así que para macarrón que quiero que sean un poco más blancos o color perla, yo les agrego azúcar granulada en la parte de arriba, que esto también lo vamos a elaborar más adelante en una receta espectacular que les tengo para macarrón de boda, donde van a quedar preciosos sin necesidad de colorante blanco que algunas veces nos puede dañar este macarrón, aunque también pueden conseguir harina de almendras. Sobre todo en Europa hay varios tipos de harina de almendra donde es más blanca. Aquí en Colombia la única que conseguimos es un tono más amarillosa, pero si están en Europa pueden averiguar la harina de almendra, que hay unas que son más blancas, pero colorante blanco no me gusta usar. Y otro colorante que no me gusta mucho usar es el fucsia. Si lo voy a usar lo uso en muy poca cantidad, porque el rosado o el fucsia algunas veces en exceso hace que el macarrón se reviente o tenga un sabor amargo. Siempre y toda la vida con el fucsia y el rosado hemos sentido ese sabor amargo. Así que no lo agreguen en exceso, hagan un rosa que sea un rosa suave o también pueden agregar azuquitar, como más adelante les voy a enseñar, de colores. Y esto les va a quedar súper bien. Yo les voy a mostrar en este curso con azúcar blanca, pero lo pueden hacer con azúcar de colores y así no tener que agregar tanto colorante a estas tapitas de los macarrón. Pero sí es muy importante siempre colorantes en gel, en polvo. Los de gel tengan en cuenta la recomendación de la marca que les di en la clase de implementos y ya con esto tenemos todos los colorantes que necesitamos y darle todos los colores que queremos a los macarrón. También para envejecer muchas veces su color utilizo un poco de cacao. Supongamos que quiero hacer un rosa, pero no un rosa como un rosado tan Barbie, sino que quiero hacer un rosa más palo de rosa más envejecido. Entonces ahí lo que hacemos es agregar rosado y un poquito de cacao en polvo para que ese rosa se vea más envejecido. Lo mismo con el verde. Para hacer un verde pistacho, no agrego solamente un verde súper encendido, sino verde y un poquito de cacao. ¿Para qué? Para que ese cacao, ese poquito de cacao oxide ese colorante verde y se vea un verde más envejecido, más oxidado, más parecido al del pistacho o al de té matcha, si yo lo quisiera hacer, por ejemplo, de té matcha también. Entonces ahí tengan en cuenta que el cacao en polvo envejece los colores. ¿Cuánta cantidad? Al gusto, ustedes van agregando según la tonalidad que ustedes quieran. Aquí no hay cantidad exacta de colorantes. La cantidad de colorantes es hasta la tonalidad que ustedes quieran. Lo que sí les voy a recomendar, y es que he tenido la oportunidad de ir a París y poder probar, degustar y mirar la variedad de macarrón tan increíble que venden en Francia, y siempre he visto que en las pastelerías más elegantes todos los macarrón en su mayoría son de colores pasteles o suaves, así que ojo con las tonalidades de los macarrón. Si quieren vender macarrón que se vean elegantes, traten de conservar siempre un color que sea suave y que no sean tan escandalosos, según obviamente la ocasión, pero así se verán mucho más elegantes con este tipo de colorantes. Ya hablamos en el módulo de implementos la importancia del tapete de silicona y aquí se los quiero recalcar. Cuando yo empecé a hacer macarrón tenía tapetes de silicona que no tenían las rueditas. Entonces yo los mangueaba de manera irregular y algunas veces se me pegaban, haciendo de esto una galleta gigante y desperdiciando un montón de ingredientes. Les recomiendo que tengan el tapete que tiene las rueditas, pero más adelante les voy a dar un regalito que después les voy a mostrar y es una plantilla también que ustedes pueden poner debajo de un tapete de silicona que no tenga rueditas. Si yo utilizo un tapete de silicona de estos planos que no tiene las rueditas por debajo, puedo poner una plantilla que esta se las voy a dar en un PDF para que ustedes la impriman y esta plantilla de regalo que les voy a dar la pueden poner bajo el tapete y así van a tener una guía para marcar sus macarrón y que les queden perfectos. Así que ya saben, si no tienen el tapete con las rueditas, yo les voy a dar la plantilla para que lo pongan sobre el tapete plano que ustedes tengan. Lo que sí es muy importante, háganlo siempre mejor con tapete de silicona. Ya saben que yo les voy a mandar la plantilla si tienen este tapete plano, pero consigan tapete de silicona. En cualquier tienda de repostería, en mi tienda en Colombia los vendemos inclusive para los macarrón,
pero solo a los que estén en Colombia, solamente los que estén en Colombia les podemos vender estos tapetes. Si no, por Amazon también lo pueden comprar, pero sí es muy importante porque hay gente que los elabora en papel mantequilla. Sobre papel mantequilla muchas veces se pueden pegar. Así que lo que más les recomiendo son los tapetes. Y también lo que les decía ahorita, uno muchas veces dice, no, pero es que el tapete cuesta mucho, cuesta más desperdiciar producto y desperdiciar tiempo cada que voy a hacer una elaboración. Si yo tengo los implementos ideales para hacer esta preparación, siempre va a quedar perfecto y no voy a desperdiciar ni tiempo ni ingredientes. Así que mejor hagamos la inversión del tapete, que son tapetes que duran años si los podemos cuidar, y ya solamente es lavarlos y seguirlos usando, y a estos tapetes no les va a pasar absolutamente nada en el horno. Así que ya sabemos la importancia de los tapetes o las plantillas para elaborar los macarrones. Vamos a hablar sobre la importancia del macarronage. Cuando nosotros vamos a elaborar macarrón, primero hacemos un merengue y aparte tenemos el TPT, que ya lo tenemos tamizado. Estas dos mezclas las vamos a unir con una espátula. Esto lo vamos a ver más adelante. Cuando nosotros unimos estas dos mezclas con la espátula, es muy importante ahí saber darle el punto al macarrón. Y en este momento es donde vamos a empezar a trabajar o a hacer un paso que se llama macarronage. Este paso es quitar el aire del macarrón de la mezcla para que el macarrón no me quede con pico, sino que en la parte de arriba me quede la superficie plana y lisa. El macarronage es con la ayuda de la espátula sobre el bowl del merengue, sobre la pared del bowl, ir quitando el aire de esa mezcla para que al levantar la espátula esa mezcla caiga ligera como si fuera una cinta. Al caer ligera ya me doy cuenta que cuando yo lo vaya a poner en el tapete con la manga, el macarrón se expande y me queda liso en la parte de arriba. Así me va a quedar con una forma perfecta. Así que el macarronage es uno de los pasos más importantes. Esto significa que le vamos a quitar el aire a la preparación con ayuda de la espátula. Algunas veces hacemos tantos macarrón que hacerlo con la mano nos cansa un poco. Es por esto que yo muchas veces me ayudo entonces de la paleta de la batidora para no cansarnos tanto con la mano. Estas batidoras KitchenAid les voy a mostrar. Tienen estas paletas. Esta paleta a velocidad mínima ayuda a quitar el aire de la mezcla del macarrón y nos ayuda a que no tengamos que trabajarlo tanto con la mano porque después nos terminan doliendo las muñecas. Así que si van a vender macarrón, ya saben, lo ideal, tener esta batidora para que así se puedan ayudar con la paleta a quitar el aire, y si vamos a hacer sobre todo mucha producción. Si lo vamos a hacer de vez en cuando, batidora casera. Pero si ustedes dicen, vamos a vender macarrón, ya saben, vamos ahorrando y haciendo la inversión para la batidora y el horno. Así que ya sabemos la importancia del macarronage para que este tenga la forma perfecta, en la parte de arriba tenga una forma lisa y él se logre expandir. Siempre es muy importante que el macarrón expanda. Para que el macarrón expanda, también les voy a mostrar algo muy importante de estos tapetes que no les había mostrado. Estos tapetes tienen dos rueditas en cada una de las partecitas donde voy a poner la mezcla. ¿Por qué dos rueditas? En la primera es hasta donde ustedes van a llevar la mezcla y la segunda es hasta donde esta mezcla expande. Por eso hay dos ruedas. Si hubiera una sola rueda, yo pondría la mezcla en una sola y al expandirse se me pegarían. Por eso es tan importante la plantilla, porque en la primera es donde pongo la mezcla y cuando yo golpeo la placa con la mezcla, que hay que darle unos golpecitos, ellos se expanden y así estamos tranquilos porque ya sabemos que pusimos la mezcla acá, que al darle golpecitos ellos no se van a pegar, porque por eso tenemos la marca de las dos rueditas. Así que por eso también es tan importante estos tapetes, para que tengamos la guía hasta donde mangueamos y hasta donde se va a expandir. Vamos a hablar sobre la importancia del mangueado, y aquí es algo que ustedes deben tener muy en cuenta. Cuando nosotros vamos a manguear macarrón, les voy a mostrar, esta por ejemplo es la placa, muchas veces ustedes tienden a poner la mano de lado. Cuando mangueamos un macarrón de lado, lo estamos presionando, él se pone ahí de lado y muchas veces es por esto que también crecen de lado. En cambio, cuando vamos a manguear macarrón siempre desde arriba, mangueamos así siempre desde arriba, presionamos, soltamos, pero siempre desde arriba. ¿Por qué? Porque al hacerlo desde arriba, toda la presión
se unifica en todos los laterales de la ruedita y así, al ser una presión igual de toda la mezcla en los laterales, ella también va a crecer igual y no nos va a crecer de lado. Entonces ahí es la importancia del mangueado. ¿Qué les voy a recomendar que tengan en cuenta? Si ustedes quieren, ustedes pueden primero más bien hacer un merengue suizo tradicional, 1 de clara, 2 de azúcar, llevan a baño María, baten el merengue. Con ese merengue suizo, con una espátula hagan como una especie de macarronage, quiten el aire. Cuando tengan la textura de ese merengue suizo parecida a la de un macarrón, primero practiquen con un merengue solito, así con una textura de macarrón, el mangueado. Si no son muy expertos, ¿por qué? Porque primero practicar con una mezcla de macarrón es perder muchas veces harina de almendra que no queremos. Por eso les recomiendo, para los que no tengan mucha práctica en el mangueado, hagan un merengue suizo, pueden ir a mi canal de YouTube, buscar cualquier receta de merengue suizo, ese merengue con espátula le bajan el aire para que quede una textura parecida y ahí empiezan a practicar el mangueado. Y cuando ya ustedes digan, listo, ahora sí, hacen la receta de macarrón para que no pierdan ingrediente. O también otra recomendación, hay unos teteritos que son como de salsa de tomate. Esos teteritos que son como de salsa de tomate. Yo les voy a mostrar con algo que tengo acá, porque en realidad el teterito no lo tengo a la mano. Pero también he visto gente, o cogen un tarrito de estos de salsa de tomate, lo lavan súper bien, o consiguen los teteritos plásticos que ya los venden nuevos para salsa de tomate. ¿Qué van a hacer? Esto tiene un orificio que cuando yo hago así y presiono, va a salir la mezcla de macarrón y no se me va a regar, porque cuando no tenemos mucha práctica con la manga pastelera, como que sentimos que se nos va a regar y que no la sabemos manejar muy bien. Si no tienen mucha práctica con la manga, pueden usar un teterito que se usa para salsa de tomate. Pueden, mejor dicho, lavar esto súper bien y desinfectarlo si quieren usar uno de estos. O también en Amazon venden unos que son como redonditos, que son especiales también para manguear los macarrón y que es mucho más fácil. Yo lo hago con la manga pastelera porque realmente es bueno llegar al punto donde trabajemos con los implementos que debemos trabajar, que es con manga. Pero al principio ya saben que pueden trabajar con estos teteritos, pero sí la importancia de manguearlo bien siempre desde arriba y recto para que ellos no vayan a crecer de lado. Acá vamos a hablar de algo que muchos me preguntan y es, Juli, en muchas recetas de macarrón nos piden claras de huevo envejecidas. ¿Qué quiere decir clara de huevo envejecida? La clara de huevo envejecida es cuando separamos las claras, por decir, las pongo en este recipiente destapadas y las llevo a la nevera. Y en la nevera las dejo más o menos 3 días. Eso hacía yo en un principio porque esa fue la receta que yo vi que tenía que usar claras envejecidas. Envejecidas y destapadas se meten a la nevera, por decir, 3 días. ¿Esto por qué se hace? Porque al estar la clara 3 días en la nevera ya se empieza a deshidratar y se concentra más la albúmina de la clara, haciendo que el secado sea más fácil. Pero no necesitamos, con la receta que yo les voy a enseñar, hacer estas claras envejecidas. ¿Por qué? Porque siempre busco recetas que sean más fáciles, prácticas y que si yo no tengo claras envejecidas no le puedo decir a un cliente, no, espérate 3 días que tengo que poner a envejecer claras. No, no hagan eso, no hay necesidad. En esta receta que vamos a aprender en este curso no necesitamos claras envejecidas. La clarita recién sacada del huevo la puedo usar y la receta me va a quedar perfecta. ¿Qué si no les recomiendo? Las claras que ya vienen en caja. Las claras que vienen en caja muchas veces son muy aguadas, no tienen tanta concentración de albúmina y no son tan firmes y fuertes para hacer los macarrón. A mí realmente no me han funcionado muy bien, sobre todo para hacer merengues horneados. Las claras de caja no me gustan mucho, o para hacer cubierta de merengue. Así que tampoco las uso para los macarrón. De pronto habrá alguien por aquí que le haya funcionado, pero yo sí les recomiendo que para hacer macarrón sea la clara recién sacada del huevito y no la tienen que envejecer, no hay ningún problema. La importancia del secado es algo fundamental que tenemos que entender, no solamente cómo lo vamos a hacer, sino por qué lo hacemos. El secado es importantísimo porque si no ponemos a secar los macarrón, algunas veces nos sale ese bordecito característico de la galleta. Así que es muy importante siempre que los manguemos, dejarlos secar. Aproximadamente aquí en la ciudad de Medellín, donde yo vivo, los dejamos secar más o menos 30 minutos a temperatura ambiente. Pero si tú vives en una ciudad que es muy húmeda, en las ciudades que son más húmedas los dejan secar, puede ser entre 45 y 50 minutos. Ya no los dejen secar en exceso,
porque el exceso de secado hace que también el macarrón se pueda reventar en el horno. Entre 30 y 50 minutos como máximo es tiempo suficiente para que un macarrón se seque. Ahí no necesitan más tiempo. Si el macarrón no se secó, es porque hubo algo que no hicimos bien en la elaboración. Esta es una receta que ustedes tienen que tener en cuenta, que cada ingrediente debe estar tan bien pesado, mejor dicho, exactamente. Si en la receta les decimos que necesitamos 130 gramos de claras, son 130 gramos. No vayan a decir, ¿cuántas claras serán? No, son 130 y aquí sí que todo quede preciso, porque si esta receta no se balancea, no va a quedar tan precisa y puede algunas veces quedar más húmeda si le agregamos más clara. Si queda más húmeda, el secado no va a ser óptimo, y si el secado no va a ser óptimo o no es óptimo, no le sale ese bordecito que es la característica principal del macarrón. Así que más o menos el tiempo de secado, hay gente que deja secar los macarrones más o menos entre 10 a 15 minutos también. ¿Esto por qué puede pasar? Porque de pronto viven en ciudades que no tienen tanta humedad. Recuerden que la humedad no es relativa a la temperatura. Podemos estar en una ciudad que sea muy fría, pero también muy húmeda, como puedo estar en una ciudad muy caliente, que sea muy seco el ambiente. Entonces no siempre tiene que ver humedad versus temperatura. Las temperaturas son independientes a la humedad. ¿Cómo se dan cuenta ustedes? En el celular, vayan a la aplicación del clima, ahí les dice la humedad. Hay humedades que son muy altas, a veces en esta ciudad donde yo vivo, la humedad puede ser hasta del 80%. Así que como hay tanta humedad, los puedo dejar reposar entre 30 a 40 minutos. Es un tiempo suficiente, quedan perfectos y ahí al llevar al horno, como se secaron en la parte de arriba, cuando el macarrón se seca en la parte de arriba y se está horneando, esa parte de arriba que es seca es como una costrica que el macarrón forma que hace que él sea fuerte y que cuando se esté horneando no se reviente, sino que ese borde quiera salir por los lados. Cuando el macarrón no se seca, es como más flexible y por la humedad que tiene. Así que cuando se lleva al horno y no está bien seco, él como es tan flexible, se rompe y nos sale el borde de los laterales. Por eso es tan importante respetar el secado y entender por qué lo debemos dejar secar. Aquí vamos a hablar sobre la cantidad de receta especial que yo debo hacer. ¿Cuál es la cantidad? La que les puse en la receta. ¿Pueden duplicarla? Obviamente la pueden duplicar, pero si la duplican ya tienen que tener mucha práctica con la manga para poder manguearlo rápido. O también muchas veces me dicen, Juli, ¿puedo hacer la mitad de la receta? Lo pueden hacer, pero con una batidora caserita, que es, como es menos cantidad de merengue, esta batidora ya no me la va a agarrar. Ya en una batidora caserita, les voy a mostrar por aquí, ya entonces no utilizaría este bowl para la mitad, sino este que es más chiquitito para la mitad de la receta. Pueden ensayarlo, pero acuérdense que tienen que pesar todo exactísimo para que esta receta no se les vaya a dañar. ¿Qué les recomiendo? Que hagan la receta tal cual yo se las voy a presentar más adelante. Esa receta es perfecta para ensayar, para hacerla, podrán ver mucha cantidad, pero es la receta suficiente para que ustedes la pueden hacer y para mí sería como lo mínimo. Como les digo, la pueden dividir, pero yo haría como mínimo esta que les voy a presentar. También me preguntan muchas veces si con esta receta yo puedo hacer una, dividirla y teñirla de dos colores. Sí la puedo teñir de dos colores, pero ¿qué pasa? Que cuando hago una receta y la divido en dos, yo ya hice el macarronage, ya quité el aire, ya la dividí en dos. Voy a teñir esta y voy a manguear esta. Mientras yo esta la tiño y la mangueo, esta de acá se sigue relajando. Cuando yo voy a manguear esta que quedó esperando y que se siguió relajando, estos macarrón me quedan más anchos, más extendidos y estos me quedaron bien. ¿Por qué? Porque a esta la dejé esperando y se fue quitando más el aire. Entonces, si quedan unos más anchos que otros, entre comillas, no pasaría nada porque yo después los voy a emparejar. Pero yo no quiero que eso me pase. Por eso lo que les recomiendo es que con una receta hagan un solo color. Y también la ventaja es que los macarrones se pueden congelar las tapitas, así que hagan un solo color. Vendan como mínimo, ahorita les voy a mostrar el empaque, vendan como mínimo cajitas, bueno, ahora ya les voy a mostrar más las cajitas que ustedes pueden vender. Y aquí realmente pues no vamos a sufrir mucho porque constantemente vamos a estar vendiendo en caso que ustedes vendan y las tapitas se pueden congelar. Esas tapitas congeladas duran hasta 4 meses, así que no pasa nada. Yo puedo tener tapitas congeladas bien guardadas en recipientes herméticos y ahí irlas sacando e irlas recuperando
para rellenar. Pero sí les recomiendo que hagan una mezcla para un solo color y la mezcla la misma cantidad que les recomiendo en la receta. Tenemos dos azúcares en la mezcla de los macarons. ¿Y por qué esos dos azúcares? Primero, el azúcar granulada la utilizamos para el merengue, porque esto hace que para disolver ese azúcar lo llevemos a baño María. El baño María en el merengue suizo sirve para disolver azúcar y dar más estructura a la clara. Y esto hace que sea una mezcla de macarrón óptima utilizando este tipo de merengue. Y el azúcar pulverizada es muy importante y fundamental acá. ¿Por qué? Porque el azúcar cuando la pulverizan agregan un porcentaje de fécula durante el pulverizado para que este azúcar no se nos vaya a pegar, por eso lleva un porcentaje de fécula de maíz. La fécula de maíz absorbe humedad y hace que el azúcar, como les digo, no se nos vaya a pegar en la bolsa. Pero esa poca cantidad de fécula de maíz que tiene esa azúcar pulverizada ayuda mucho a la mezcla del macarrón para que cuando los pongamos a secar, esa fécula ayuda a absorber humedad y a que el macarrón seque mucho mejor en el momento del secado. Así que ya saben por qué es importante estos dos tipos de azúcares que siempre tenemos que tener, tanto en el merengue como en el TPT. En la clase anterior que tuvimos sobre el horno les contaba un poco sobre el tipo de horno que yo les recomendaba. Ahora vamos a hablar sobre las temperaturas según el horno que yo tengo. En este horno de convección, que es un horno que es muy óptimo, que calienta muy bien, la temperatura de horneado en estos hornos, generalmente en este horno mío, yo los horneo a 140 grados centígrados por aproximadamente 17 minutos. Ya lo tengo estandarizado en horno de convección eléctrico, que es el que bota todo el calor por el ventilador. Pero si vamos a usar horno de gas o horno eléctrico casero, los que tienen las resistencias, en los de gas o en los hornos caseros eléctricos vamos a trabajar entre 125 y 130 grados centígrados. ¿Por qué? Porque los caseros tienen las resistencias que arrebatan más ese calor y nos pueden reventar los macarrón. Así que vamos a bajar la temperatura y los vamos a hornear más o menos unos 20 minutos. ¿Para qué? Para que el macarrón se hornee bien y por el exceso de calor muchas veces los macarrón cambian el color. Hay recetas que nos recomiendan hornear macarrón a 170 grados, pero para mí es una temperatura demasiado alta porque cuando los horneo a 170 grados centígrados, el macarrón se puede hornear más rápido, pero su color en la superficie puede cambiar. Si por ejemplo estoy horneando unos macarrón rosados, por la alta temperatura ese rosado ya puede verse un rosado más café o un amarillo más café. Entonces, como no quiero que los colores se alteren, siempre para mí lo mejor 140 grados centígrados 17 minutos en estos hornos o en los caseros aproximadamente 130 grados centígrados más o menos unos 20 minutos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que el macarrón ya está listo? Ya les dije más o menos temperatura y tiempo, que eso es muy estandarizado, pero también cómo me doy cuenta, porque yo abro la puerta del horno, cojo un macarrón de los dos laditos y tiendo a moverlo. Si él no se mueve mucho, quiere decir que ese rellenito o esa superficie de abajo ya se cocinó y está listo. Pero si yo lo muevo y él se mueve mucho de la base, quiere decir que todavía le falta un poquito. Así que de esa manera también podemos estandarizar el tiempo de nuestros hornos, que los tiempos nunca son exactos ni las temperaturas. Tenemos que ir acomodando nuestro horno y jugar un poco con las temperaturas. Si ustedes ven que les está quedando dorado, bájele un poquito más de tiempo o póngalo a un poco menos de temperatura. Pero ahí ya sabemos que cuando lo intentamos mover y ya no se nos mueve mucho, es porque el macarrón quedó listo. Uno de los retos más grandes al hacer esta receta es el manejo del horno. Todas las dudas que ustedes tengan en este curso, ustedes pueden escribir debajo en los comentarios y hacer preguntas, o también nos pueden escribir al WhatsApp de nosotros del taller aquí en Medellín, donde lo van a encontrar en las redes sociales. Yo siempre pongo el link en mi Instagram, pongo el link del WhatsApp directo que las conecta con las chicas del taller, porque siempre estamos dispuestas a resolver todas las dudas que ustedes tengan con los cursos. Así que ya saben, el Instagram mío es Juliana Postres, @JulianaPostres, ahí van, le dan clic al WhatsApp y vamos resolviendo dudas. Pero ya saben entonces que el tema del horno, la temperatura y el tiempo es muy relativa, ya les doy más o menos unos márgenes, pero ustedes van a ir ensayando y nos van contando cómo les van a quedar.